caminamos hacia la historia, esta historia que realmente es un aprendizaje constante y más cuando lo hacemos de la mano de quien nos ayuda a hacer este aprendizaje con mucha pasión, con mucha dedicación y también con tiempo entregado. Estamos hablando de Esteban Dómina, escritor, político argentino y parte también de esta casa. Esteban, ¿cómo estás? Muy buen lunes. ¿Qué tal, Ceci? Sí, buen lunes, el primer lunes de junio. Exactamente. Y dijimos que contigo que junio es todo de Manuel Belgrano, porque Sí. fíjate vos que ayer, 3 de junio, se cumplió un nuevo aniversario de su natalicio. Exactamente. Él nace el 3 de junio de 1770 y va a fallecer, esto lo vamos a retomar seguramente, el 20 de El junio. 20 de junio. Empieza y termina el mes, Manuel Belgrano. Así que junio, hay mucho Belgrano en junio. Y me pareció, y estuviste de acuerdo en que evoquemos un poco su memoria, más que nada, además de su actuación pública, que fue importante e intensa, por los valores que nos ha dejado, porque Manuel Belgrano, igual que otros padres de la patria, bueno, sirven de modelo para evocar su gesta, pero más que nada recuperar los valores que impulsaban ese compromiso con su tiempo, con su pueblo. Así que si te parece, como siempre, hacemos una recorrida por esta vida que duró 50 años de don Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Me parece genial, y en eso que decís, Manuel Joaquín del Corazón de Jesús, justo también en este mes que celebramos el Corazón de Jesús, más que referenciarlo también a él en este sentido espiritual también. Seguro, porque fue, y ya lo vamos a ir planteándose, sí, muy creyente, Sí. un hombre muy comprometido con la religión católica que estuvo presente en toda su vida. Bueno, él nació en Buenos Aires en ese 1770, en una familia acomodada, sus padres eran de buena posición en la época colonial. Todavía ni siquiera existía el Virreinato del Río de la Plata porque se creó 6 años después, en 1776. Él hizo sus primeras letras en el Real Colegio de San Carlos, que era la única institución que había en Buenos Aires por entonces, y después, como dijimos, como sus padres tenían la posibilidad, lo enviaron a estudiar a Europa, a España. Y allí Belgrano estudia y se recibe de abogado en las mejores universidades de España, Salamanca y Valladolid. Pero además ese es un tiempo muy especial en Europa, porque está en ebullición. Este Belgrano entre adolescente y joven va a estar muy cerca, por ejemplo, de la Revolución Francesa de 1789. Claro. Así es. Y él, bueno, como era un hombre, un intelectual de nivel, accede a toda la bibliografía que daba vueltas por esa época, Montesquieu, Voltaire, Claro. y se interesa mucho por la economía, fíjate vos, ¿no? Le interesa mucho la economía política y casi diríamos que se especializa en esa rama con la lectura de los fisiócratas, que era la doctrina económica en boga en ese momento, donde ya también en Europa nacía el capitalismo, porque o sea que era un momento muy especial, y yo creo que esto lo convierte en un hombre de mundo y le aporta ideas que al volver las trae consigo a un lugar remoto en ese momento, porque la América del Sur y lo que es hoy la República Argentina estaba alejado de ese mundo europeo y de las rutas comerciales de entonces. Lo cierto que él cuando vuelve, fruto de esta capacitación, de esta preparación importante, es designado en un cargo de la burocracia española, pero muy importante, que él es el consulado de Buenos Aires. Él es secretario del consulado, apenas regresa, allí por 1790 y pico, hasta 1810, que es la Revolución de Mayo. El consulado era un órgano muy importante, Ceci, porque tenía a su cargo un poco todo lo que es, digamos, el movimiento económico, el tráfico comercial, y ahí nos enteramos entonces de las ideas progresistas que tenía Belgrano en cuanto a la organización de la economía, al fomento de la agricultura, de la industria, del comercio, porque aquí había poquito y nada. Claro. Apenas una actividad pastoril a cielo abierto, por decirlo de algún modo, Tal cual. y
y un comercio teñido de contrabando, que contigo lo hablamos cuando evocamos la Revolución de Mayo. Sí, Decíamos, los comerciantes sí. eran se dedicaban mucho porque estaba el famoso monopolio español. El monopolio era que solamente se podía comerciar con la metrópoli, con España. Sí. Y él, igual que otros criollos, alentaban las ideas de libre cambio, o sea, que de una apertura comercial. Bueno, todo esto nos enteramos, lo mismo que nos enteramos en esa misma época, de algo que va a estar presente también en toda la vida del Belgrano, que es su compromiso con la educación. Sí. Porque recordemos que también en esta época colonial no había sistema educativo, había muy pocos institutos y obviamente la educación estaba dirigida a los hombres, las mujeres estaban fuera del sistema educativo. Sí, y él ya alentaba por entonces la idea de la educación como herramienta de inclusión. Y obviamente extendida a las mujeres también, ¿no? O sea que ya es un visionario y ya vamos a ver más adelante cómo esto va a concretarse en algunos eventos a lo largo de su vida. Lo cierto es que, a su vez, probablemente por lo que vio en Europa y su formación, él alienta las ideas independentistas. Se reúne con una élite que también la recordamos, de la famosa jabonería de Vieites, sí, donde se tejía y destejía la política porteña, alentando la posibilidad de cobrar mayor autonomía de la corona. Y esa situación, bueno, se va a cristalizar en 1810 cuando el rey Fernando VII, cautivo de Napoleón, no puede gobernar, entonces eso dispara, enciende la chispa aquí en Buenos Aires de la revolución. Y Belgrano es uno de los ejes, de los pilares de la revolución. Es participante tal cual, es protagonista. Sí, un animador principal, sí, junto a su primo. Fíjate que su primo es otro connotado patriota de la hora que se llama Juan José Castelli. Ellos eran primos, compartían las mismas ideas y a su vez formaban parte de ese núcleo de avispados criollos que promovió la revolución, donde estaba French, Beruti, Juan José Paso, Vieites, Rodríguez Peña, en fin, los nombres que todos conocemos, y no es casual entonces que nuestro Manuel Belgrano, cuando se finalmente producen los acontecimientos y se logra el propósito de destituir al virrey y nombrar una junta local, una junta de acá, él integra esa primera junta de gobierno como vocal, aquella junta presidida por Cornelio Saavedra. Ahí se inicia otra etapa, la etapa más intensa en la vida de Belgrano, y la revolución trajo aparejada inmediatamente, también lo recordamos contigo, la guerra. Tal cual. Porque obviamente no se terminaba allí. España no aceptó esta decisión y se desató la guerra. Y si te parece, en el próximo bloque contamos un poquito cómo le fue a Belgrano en esta guerra de la independencia y qué hizo este padre de la patria. Me parece muy acertado, sobre todo para ir saboreando y disfrutando cada etapa. Vamos entonces, Esteban, a una pausa y enseguida regresamos con la segunda parte. Dale. Las cosas simples son las más lindas. Quizás por eso que don Manuel copió del cielo nuestra bandera. Quizás por eso lo quiero a él. Copió del cielo nuestra bandera. Quizás por eso lo quiero a él. Como la quiero los corazones en las barrancas del Paraná. Y frente al río y frente al mundo se prometieron la libertad. Y frente al río y frente al mundo se prometieron la libertad. Don Manuel del valor y la gloria, me gusta cantarte, me gusta tu historia. Si pudieras mi samba escuchar, sabrías que nunca te voy a olvidar. Si pudieras mi samba escuchar, sabrías que nunca te voy a olvidar.
gustaría ser como fuiste, así de bravo, honesto y leal, querer las cosas que más quisiste, amar la patria y amar la paz, querer las cosas que más quisiste, amar la patria y amar la paz, aunque los héroes son de la historia, me siento amigo de don Manuel, y la bandera que nos confiará con alma y vida la cuidaré, y la bandera que nos confiará con alma y vida la cuidaré. Don Manuel del valor y la gloria, me gusta cantarte, me gusta tu historia. Si pudieras mi samba escuchar, sabrías que nunca te voy a olvidar. Si pudieras mi samba escuchar, sabrías que nunca te voy a olvidar. Volvemos ya de la pausa musical. La música siempre acompaña y nos va complementando en el diálogo y en el recorrido también histórico. Esteban, recién hacíamos un recorrido sobre los inicios de este gran hombre de mundo como es Manuel Belgrano, y fuimos derechito a lo que ha sido la época de la Revolución, 1810 aproximadamente, para seguir ahora, para continuar con lo que fue el protagonismo de cara aquí a la Argentina. Sí, porque decíamos, Ceci, que la revolución trajo aparejada inmediatamente la guerra porque España no aceptó obviamente la decisión. Entonces nuestro Belgrano, y bueno, parte a la guerra. Cuando él no estaba preparado, sus pocos conocimientos militares eran los que había adquirido en la participación en la defensa de las invasiones inglesas, junto a todo el pueblo de Buenos Aires. Allí él estuvo a cargo de una milicia y bueno, algunos conocimientos, pero no era un militar de formación. Sin embargo, como no teníamos un ejército, él se puso al mando de esa primera tropa, de esas primeras expediciones, tal es así que le toca comandar la primera campaña hacia el Paraguay, porque había que llevar la revolución a los confines de un virreinato que era enorme. Sí, que lo citábamos también. Claro, y en Paraguay no le va bien porque los de allá deciden no acatar a la Junta de Buenos Aires. Después se inicia también un camino independiente en Paraguay, pero sin, digamos, la integración a lo que se pretendía en ese momento por parte de la Junta de Gobierno. Así que después de esa experiencia del Paraguay, le van a encomendar que organice unas baterías en Rosario. Las baterías eran unos cañones que se emplazaban en lo alto de las barrancas del Paraná porque la flotilla española navegaba libremente por ese curso de agua. Entonces el gobierno, que ya era el primer triunvirato, estamos hablando de 1812, le ordena a Belgrano que organice estas famosas baterías Libertad e Independencia, que es ahí donde se produce la creación de la bandera. Es cuando él, el 27 de febrero de 1812, en el acto inaugural de estas baterías, enarbola por primera vez la enseña patria. Pero si a vos te parece esto de la bandera, la propia historia que tiene la bandera, la dejamos para más adelante, más cerca del 20 de junio. De fines de junio, me parece de 10. Porque hay muchísimo para contar de nuestra querida y hermosa bandera. Pero lo cierto es que, bueno, Belgrano, a partir de ese momento, emprende la parte más importante de su gestión militar, que es ponerse al frente del Ejército del Norte, el que va a ir a pelear al Alto Perú. Ya había habido una primera campaña al Alto Perú, mientras él estaba en Paraguay, que terminó en fracaso militar, porque el Alto Perú, la actual Bolivia, allí el español pisaba fuerte, estaban los ejércitos realistas más importantes y había que ir a pelear en esos confines, ¿no? Belgrano va al mando entonces de un ejército, bueno, precario, mal pertrechado, pero con mucho patriotismo y coraje. Llega a Jujuy. En Jujuy ve la desolación que ha creado esa primera campaña fracasada y atisba y percibe el riesgo de la invasión realista, porque como se había perdido el Alto Perú, se venían por lo que eran las Provincias Unidas. Tal cual. Así que
Belgrano ahí decide, Ceci, una épica muy importante que es el éxodo jujeño. Él, para evitar, digamos, digamos, no estar en condiciones de enfrentar al ejército realista en ese momento, plantea un repliegue hacia Tucumán. Lo acompaña todo el pueblo, porque es una epopeya fantástica donde la gente de Jujuy acompaña al ejército en derrota, se lleva lo que puede, los animales que puede, los pequeños, los enseres, y bueno, queda tierra arrasada, porque se destruye todo lo que queda para que no caiga en manos del enemigo. En Tucumán, Belgrano, Ceci, desoye la orden de replegarse a Córdoba, que era la instrucción que tenía del triunvirato, y apoyado por todo el pueblo tucumano, decide presentar batalla allí, porque los ejércitos realistas se venían para Buenos Aires, porque querían volver a recuperar el poder. Entonces esto es muy, muy importante destacarlo, porque Belgrano, contra todo, digamos, decide enfrentar al enemigo ahí, en el campo de las Carreras, en las afueras de Tucumán, y el 24 de septiembre de 1812 obtiene un triunfo resonante, que es la batalla de Tucumán, el Día de la Virgen. Yo lo subrayo, este triunfo, porque desde el punto de vista político y militar fue decisivo, fue estratégico, porque de no haber sido así, la revolución hubiera vuelto a foja cero, y lo más probable es que se hubiera retardado, vaya a saber cuánto, el proceso independentista, porque el ejército realista iba a llegar a Buenos Aires. Bueno, Belgrano obtiene este enorme triunfo. Él, como decíamos al principio, Ceci era un hombre muy creyente, se encomendó él y sus tropas a la Virgen de la Merced, era muy devoto de esta advocación de Nuestra Señora, y tal es así que sus soldados van a pelear con un relicario de la Virgen que él provee a su gente como un acto de fe. El triunfo queda en sus manos y, como es un hombre reconocido, lo tributa a Nuestra Señora de la Merced, nombrándola generala del ejército. Tal cual, patrona de los cautivos también. Tal cual. Entonces le otorga el bastón de mando a la Virgen, y la Virgen se convierte desde allí en patrona del ejército argentino, por esta decisión de Belgrano. Bueno, él ahora persigue al enemigo, pues el enemigo en retirada marcha otra vez hacia el norte. En Salta le da alcance y el 20 de febrero de 1813 obtiene otro triunfo resonante en Salta. Y aquí hay dos cosas que así muy rápidamente te las voy a contar, porque hablan de la personalidad de Belgrano. Dos cosas rápidas, más que la batalla en sí, que fue una batalla heroica donde se obtuvo un gran triunfo. Pero lo importante es que después él toma prisioneros a todos los oficiales y a miles de soldados realistas. La costumbre en esa época, el uso y costumbre, era pasarlo por las armas, porque los prisioneros no se mantenían cautivos, se los fusilaban. Belgrano le perdona la vida a todos, bajo juramento de que no volvieran a tomar las armas contra la causa de la revolución y las Provincias Unidas. Algunos cumplen y otros no, pero lo cierto es que es un acto de grandeza que inclusive es criticado, Ceci, por su propio gobierno, porque lo ven como una especie de acto de ingenuidad. Ya no se comprende la envergadura. No se le comprende la envergadura. Y sin embargo él toma esta decisión. Y lo otro que te quería contar es que como premio por estas dos batallas enormes, estos dos éxitos que salvaron a la revolución, como veníamos diciendo, el gobierno le otorga un premio de 40.000 pesos fuertes, 40.000 pesos oro. Era una pequeña fortuna, era mucha plata, que él decide donar y destinar a que se construyan 4 escuelas, porque acá viene entonces, en ese norte donde no había nada, acá viene otra vez y emerge de nuevo su idea de que la educación era una herramienta de progreso y de promoción de los pueblos, y que las ideas de libertad e independencia, si no estaban soportadas por una promoción y fomento de la educación, no tenían sentido. Entonces, bueno, después viene la propia historia, algún día la vamos a tomar, de las 4 escuelas, porque en medio de una guerra y con las circunstancias y los avatares de la política argentina tan azarosa, eso se va a ir concretando a lo largo del tiempo. Lo cierto es que él
mandó a que ese dinero se destine a levantar una escuela en Tarija, que en ese momento era Sí. parte del Virreinato y del Alto Perú, en Jujuy, en Santiago del Estero y en Tucumán. Existen, pero tardó muchísimo en cumplirse este mandato de este gran hombre que fue Manuel Belgrano. Si te parece, hacemos otra pausa y después contamos sus últimos años. La verdad que sí, y vamos saboreando también esto que vos bien nos decías al principio, Esteban, ¿no? En cada etapa que vamos transcurriendo, en cada bloque uno va visualizando y dando visibilidad también a estos valores que protagonizaron en la vida de Belgrano y que bien vale ejercicio antes de llegar al tercer bloque de ir tomándolos en este presente tan concreto. Así que vamos a la pausa y ya regresamos con el último bloque. Belgrano como estandarte, con devoción y con fe. Patrona quiso nombrarte, señora de la Merced. Patrona quiso nombrarte, señora de la Merced. Virgencita mercedaria, señora de la bondad, escucha nuestras plegarias y protege a Tucumán. Escucha nuestras plegarias y protege a Tucumán. El 24 de septiembre Tucumán se pone de pie para rendirte homenaje, Virgen de la Merced, generala del coraje, señora de la Merced. Es muy sentido este canto porque quiere agradecer que nos cubras con tu manto, señora de la Merced. Que nos cubras con tu manto, señora de la Merced. Tucumán se une en un abrazo, los fieles en la procesión van saludando a tu paso, patrona madre de Dios. Van saludando a tu paso, patrona madre de Dios. El 24 de septiembre Tucumán se pone de pie para rendirte homenaje, Virgen de la Merced, generala del coraje, señora de la Merced. Ya llegamos al final de este recorrido en el día de hoy, pero todavía nos queda el tercer bloque, Esteban, para poder cerrar la vida, la obra y el legado de este hombre como lo ha sido Manuel Belgrano. Así es, vamos a tratar de contar muy rápidamente, muy sucintamente sus últimos años. Lo habíamos dejado en Salta, Sí. después de haber obtenido un éxito resonante en esa batalla en 1803, y sigue la campaña al Alto Perú, porque entonces él se interna en lo que es la actual Bolivia, tratando de culminar esa parte de la guerra que era la más difícil. Lo cierto es que en esa etapa le va mal, allí tiene dos grandes derrotas, que son Vilcapugio y Ayohuma, contra los ejércitos realistas, que eran ejércitos muy superiores a los nuestros, por la veteranía, por el pertrechamiento de sus tropas. Así que hay otro repliegue. En Salta ya se encuentra con quien lo va a relevar al mando del Ejército del Norte,
que es José de San Martín, otro padre de la patria. Sí, cuando tal hablemos cual. de él vamos a contar esta parte, pero lo cierto es que a San Martín lo envía el gobierno para reemplazar a Manuel Belgrano. Allí se conocen, hay entre ellos una gran empatía, Ceci, una gran empatía. Fíjate vos un dato curioso, ¿no? A ver. Belgrano cada vez que en sus cartas, en sus notas habla de San Martín, lo hace casi como si hablara de un padre. Mira vos. Y lo curioso es que él era mayor, porque Belgrano es de 1770 y José de San Martín de 1778. Se llevaba 8 años, que en ese tiempo era mucho. Ahora la fuerza de la embargo, referencia, ¿no? Ahí está, esa enorme personalidad de San Martín influye mucho, esas cartas son muy interesantes. Belgrano, es que fue la única vez que estuvieron, digamos, compartieron un tiempo, porque después ambos van a Tucumán, donde se establece el ejército, allí el ejército del norte se va a acantonar, va a quedar al mando de San Martín, es muy poquito, algunas semanas, algunos meses lo que comparten allí, porque Belgrano vuelve a Buenos Aires y se lo envía a Europa, mientras San Martín queda a cargo de aquel ejército, a Europa junto con Rivadavia, porque las papas quemaban, porque Fernando VII había vuelto al poder con todo el autoritarismo y todo el absolutismo y las ganas de tomarse la revancha. Así que era muy importante ver qué pasaba en Europa e intentar alguna gestión para ir ganando tiempo. Era un momento muy delicado, 1814-1815. Cuando él vuelve, está reunido el Congreso en Tucumán en 1816 para dar un paso decisivo en medio de ese momento de zozobra y de ambigüedad política. Belgrano no es diputado, pero te quería contar esto, que me parece también muy importante. El Congreso, los diputados lo convocan, lo invitan, como había estado en Europa, a que venga a dar su opinión de lo que había visto y además que participara del debate en si había que hacer una monarquía o una república después de declarar la independencia. O sea, una monarquía constitucional, que era lo que estaba de moda en ese momento. Repúblicas había muy pocas, esto lo vamos a contar en julio. Entonces Belgrano se pronuncia frente a los diputados por una monarquía constitucional, que es lo que él había visto en Europa. Asombró un poco, pero más que nada causó una gran sorpresa cuando dijo, pero en cabeza de un príncipe inca. O sea, él proponía una monarquía constitucional, pero reivindicando a los pueblos originarios y restituyendo la autoridad al linaje de los incas arrasado por los conquistadores. Era una idea realmente muy progresista, muy transgresora. Tal cual. Que por supuesto los diputados, sobre todo los porteños, ni la tuvieron en cuenta. Sí, por ejemplo San Martín, que le dice a su diputado que le pareció muy bueno lo que Belgrano había propuesto. San Martín ya estaba en Cuyo armando el ejército de los Andes. Bueno, estamos en 1816, a Belgrano le quedan pocos años de vida, es un hombre enfermo, arrastra varias enfermedades, el ejército del norte ya no entra en guerra con los realistas porque la frontera queda en manos de alguien de quien nos vamos a ocupar muy prontito también, porque este también es el mes de Martín Miguel de Güemes, y a Belgrano lo despachan o le encarga el gobierno que participe de la guerra interior, o sea, que aplaste los movimientos de los caudillos, una cosa muy complicada, porque todavía no había concluido la guerra de independencia con el verdadero enemigo, que era el ejército realista, y sin embargo estábamos enfrascados, que novedad de los argentinos, en la grieta interior. Y ese ejército, eso a Belgrano lo daña mucho en su moral, porque él se ve sobrepasado por una circunstancia que no es la que soñaba para su patria. Tal es así que lamentablemente la muerte le llega en medio de este momento tan malo de la historia argentina, que es la desunión y el enfrentamiento entre hermanos, algo a lo que San Martín no se prestó. San Martín también tuvo la misma orden y bueno, eso después le va a costar caro, ya lo hablaremos en su momento. Lo cierto es que Manuel Belgrano vuelve, Ceci, en 1820 a Buenos Aires, muy enfermo, tal es así que algunos creían que no iba a soportar el largo y penoso viaje. Él llega acompañado por su doctor de cabecera, que lo viene asistiendo, y se instala en la casa paterna, donde lo atiende su hermana, porque él no había contraído matrimonio, era soltero, era un hombre solo. Lo asiste espiritualmente su hermano, que es sacerdote, uno de sus hermanos, y allí muere en medio de la soledad, triste, solitario y final.
pobre, pese a que era un hombre de muchos recursos, había dejado toda su fortuna a lo largo de su vida, en sus compromisos, claro. Y tal es así que dos anécdotas muy breves. Una, que como él no quería irse a este mundo dejando deudas, le insiste y ofrece a su médico de cabecera, el doctor Reget, que lo atiende junto a su lecho, lo último que le queda de valor a cuenta de sus honorarios, pese a que el gobierno le debía un montón de plata de sueldos atrasados. El doctor se niega, pero Belgrano insiste, porque es un caballero, y finalmente acepta claro. El último elemento de valor, que es un reloj de oro. Un reloj de oro de esos de cadena, que después la familia Reget dona al Museo Histórico Nacional, donde estuvo exhibido durante muchos años, y desafortunadamente ya no se puede, digamos, contemplar esta verdadera reliquia porque fue robada años atrás del Museo Histórico Nacional. Y bueno, allí llega el óbito el 20 de junio de 1820, no había dinero ni siquiera para una placa, la placa que alguien va a tallar su nombre y la fecha del deceso, es la tapa de mármol de un mueble de la casa que su hermana provee para salvar la emergencia. Como no había cementerios y él era muy creyente, se lo entierra como se usaba en ese momento en las iglesias. ¿Te acuerdas, Ceci? Sí. Que había cementerios y la gente más importante se inhumaba dentro de la iglesia. Tal cual. A Sarmiento lo entierran en el piso de la iglesia, bajo el piso de la iglesia de Santo Domingo, en la ciudad de Buenos Aires. La placa esa a la que hacíamos referencia permitió ubicar sus restos muchos años después. Claro. Y esos restos, esas cenizas, esos huesitos se trasladan a un mausoleo en el atrio de la misma iglesia de Santo Domingo, de la cual era muy devoto, que está allí en la ciudad de Buenos Aires, se lo puede visitar, y después, muchos años más tarde, se levanta ese extraordinario monumento que todo argentino que pueda visitar está en la ciudad de Rosario, que es el Monumento a la Bandera, en evocación de este gran padre de la patria que nos dejó tanto, ¿no? Tanta historia de la que hemos sucintamente podido evocar, aunque sea algunos flashes, y sobre todo, Ceci, un gran ejemplo de moral, de humanidad, de sensibilidad, compromiso con la patria, que es lo más rescatable de la figura de Manuel Belgrano. Y además, Esteban, no deja de impresionarme a medida que iba escuchando detenidamente tu relato, un hombre que ha tenido la posibilidad de abrir sus ojos al mundo, de nutrirse de otras experiencias, volver con un sentido de pertenencia a su tierra muy fuerte, digo, porque a veces pasa de que cuando uno tiene la oportunidad de abrir las alas y de poder aprovechar otras instancias, a veces se vuelve, a veces no, pero en el caso de la vida de Manuel Belgrano, qué gran legado nos ha dejado, entregando en la tierra un sentido de pertenencia que habla también de estos valores que bien fuiste describiendo, habla también de un anhelo de libertad, propio también de esta búsqueda de mundo, de una constancia, de una perseverancia también en la defensa, de una pasión por su lugar, que creo que eso es de rescatar, y más aún en este tiempo. Totalmente, y sobre todo la entrega, el espíritu de entrega hacia los demás, porque subrayemos finalmente algo que lo enaltece todavía más. Él tenía todo para ser un ganador desde una perspectiva individual. Era un tipo de fortuna, de buena familia, formado en las mejores universidades de España, culto, refinado, con buena pinta, o sea, era un gran partido para las niñas de entonces, y sin embargo, deja de lado todo eso para consagrarse a la causa de la patria, de la revolución, de la independencia, y termina sus días como lo contamos. Así que creo que eso agiganta aún más su figura. Tal cual. Esteban, gracias nuevamente por este recorrido, y ojalá que volver a releer la figura, la vida de Manuel Belgrano nos ayude en este presente para tomar estos valores y poder también defender y reafirmar el sentido de pertenencia a la tierra. Así es. Un abrazo muy grande, Esteban. Igualmente, gracias.